Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. Un pánico bursátil global, de alcance global, se ha extendido por todas las bolsas de valores del mundo, en todas las latitudes, en todos los continentes. No hay ninguna de ellas en positivo, aunque puedan haber rebotado puntualmente algún día, no resisten ninguno de los parqués de cualquier parte del mundo, insisto, un examen a un mes vista o a 2 semanas vista. En todos los casos se han dejado bastantes pelos en la gatera, en algunos casos todo el pelo entero. Es la verdad un espectáculo dantesco ver alguno de los índices. Todos se han desplomado a lo largo del último mes, conforme la crisis sanitaria saltaba de país en país a velocidad de vértigo, especialmente en las 2 últimas semanas. A día de hoy hay ya casi 500.000 de casos confirmados a nivel mundial y las medidas tomadas por los diferentes gobiernos se endurecen más y más. Conforme van pasando los días, vemos que en Europa ya está buena parte de la población confinada y en América pues está empezando la pesadilla ahora mismo, justo en estos días. Lo que hasta hace un mes era simplemente un problema casi en exclusiva de China o como mucho del Extremo Oriente, hoy lo es prácticamente todos los países del mundo. Se han decretado confinamientos de la población en muchísimos sitios ya. Llevar la lista, la cuenta hace unos días pues no era muy complicado, pero hoy ya la verdad es que cuesta aprenderse los países que están en cuarentena, cuesta aprendérselos de memoria. Entre ellos el último que ha entrado ha sido la India, que es, como bien sabemos, el segundo país más poblado del planeta, tiene unos 1.300 millones de habitantes, en el que sus habitantes no podrán salir de casa durante los próximos 20 días. Al tiempo de todo esto que está sucediendo, que sucedió ayer mismo en la India y que lo que le está sucediendo en sí mismo en la economía global, pues lo que vemos es que eso mismo, los números van poco a poco entrando en fase de hibernación. Vamos, ni en la crisis financiera del año 2008, que también fue de alcance global, recordemos, se provocó un parón semejante, un shock que tendrá consecuencias inmediatas a lo largo del próximo mes, ya las podremos ver en toda su crudeza. Algunos están ya desde este mismo momento haciendo sus propios cálculos de cómo vamos a conseguir salir de esta y por supuesto se están haciendo y trazando todo tipo de escenarios. Pero vamos, el hecho es que este shock ya se está sintiendo en forma de mercados rotos, como hemos visto en las bolsas, o de fronteras cerradas. Pero vamos, la emergencia no nos debe distraer de lo esencial, que es cómo salir de esto cuanto antes y hacerlo con el menor número de magulladuras posible. Echar un vistazo a los índices bursátiles es un auténtico dolor, os lo aseguro. Veamos, tengo delante la página de Bloomberg con los principales. En el último mes, el Dow Jones, lo estoy mirando en este momento, cayó un 24%, estamos a 26 de marzo, pues desde el 26 de febrero. El S&P 500, un 22%. Tengo aquí el Nasdaq, ha caído un 17%, este se ha comportado un poquito mejor, pero no mucho mejor. Luego ya yéndonos a Europa tenemos el DAX, que se ha caído un 25% en el último mes, el CAC 40 de París otro 25%, el FTSE de Londres un 22%, el IBEX 35 un 27%, y así podría seguir, continuar un buen rato, no hasta mañana, pero sí un buen rato, y la verdad es que todo igual de mal, quiero decir, por supuesto. Os he dado unos números generales para que nos hagamos una idea de cómo está el patio, y el patio está francamente mal, que he tomado exclusivamente lo que es el último mes. Evidentemente, si echáis un vistazo a los cambios que hay de un día para otro, en algunos casos veréis pequeños rebotes, pero la tendencia del último mes yo creo que es la que nos dice el estado de la cuestión, y el estado de la cuestión es que por lo menos en España y en unos cuantos países más estamos metidos en casa, y no es que no podamos salir, es que no podemos salir, podemos bajar a la calle a comprar algunas cosillas, pero en muchos casos ni siquiera se puede ir a trabajar. En otros casos es que uno ya no puede trabajar porque le han despedido, en otros porque trabajaba en una tienda, en un comercio, y evidentemente su tienda ha cerrado. En fin, gracias a Dios, y esto hay que decir una cosa y también hay que decir la otra, el petróleo también se ha derrumbado. Ayer el VTI cerró a $23 el barril y el Brent a $28.
Vamos, para que nos hagamos una idea, os doy el precio de hace justo un mes. Hace justo un mes el petróleo, el Brent, el barril Brent, que es el de referencia en Europa, estaba a $55. Es decir, más del doble del precio actual. Algunos creen que esto es un drama, esto de que haya bajado el periódico. He leído comentarios y análisis de todo tipo. Y dicen, oh, qué tragedia, ¿no? Que está cayendo el petróleo, esto es una cosa horrorosa. En fin, yo creo que es una bendición. Evidentemente es una tragedia para los países productores, una tragedia para Arabia Saudita, pues para Nigeria, para Indonesia, para los países que exportan crudo, pero para el resto del mundo que no exporta crudo, lógicamente, pues no es eso mismo, es una bendición. Vamos, lo único que nos faltaba ahora mismo es que, según están las cosas, la energía se hubiese disparado y el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía primaria del mundo. Pero bueno, así es como están las cosas, no hace falta que os lo recuerden, porque lo sabéis tan bien como yo. El impacto económico del COVID-19, del nombre técnico del coronavirus, está siendo mucho más grande, muchísimo más grande de lo que hubiéramos imaginado. Vamos, de lo que hubiéramos imaginado la gente a pie, los economistas más importantes del mundo, la gente en los bancos centrales, en cualquiera. Nadie hubiera podido llegar a atisbar ni lejanamente hace un mes, o digamos ya 2 o 3 meses, que nos íbamos a encontrar en esta circunstancia ahora mismo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que esto va para largo, es decir, que no se va a acabar la semana que viene, ni la próxima, ni la siguiente. Es decir, que lo peor está por llegar. Lo peor está por llegar, no sabemos si en China, donde al parecer, y según informa el gobierno, pero del gobierno chino hay que creerse lo que hay que creerse, es decir, muy poquito. Lo vimos ayer en el programa que hice al respecto, pero en otras partes del mundo o estamos en pleno apogeo, caso clarísimo de Europa Occidental, o están empezando con el tema. Ahora mismo los contagios comunitarios están en su apogeo en Europa. El número de casos no hace más que crecer. De hecho, os he echado un vistazo a las bolsas, pero tengo delante el número de nuevos casos y en algunos países, pues como el caso de España, en el último día se registraron más de 5.000 casos en un solo día y el número de muertos aumentó en 500, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero Italia pues anda aproximadamente como nosotros, con 5.000 y pico nuevos casos y 600 y pico muertos. Es decir, una locura. Y vemos que se incorpora ahí con mucha fuerza a esta macabra carrera. Se han incorporado los Estados Unidos y vienen otros países por detrás pegando bastante fuerte. En el caso de América, Estados Unidos es el que más tiene, también como era de esperar. Y en Estados Unidos tiene la peculiaridad de que la progresión ya es exponencial. Ya vamos viendo cómo ha ido evolucionando esta epidemia en Estados Unidos, que hace diría que solo 2 semanas, cuando estábamos empezando en España ya con los confinamientos y demás, todavía no se habían enterado mucho, pero bueno, hoy ya sí que tienen algunos estados, como por ejemplo Estados Unidos. Solo en Estados Unidos tienen 31.000 casos, en Nueva Jersey, que está enfrente de Nueva York, pues también está bastante extendida. No todavía con cifras italianas ni españolas, pero bueno, que estos, conforme se ve el número de nuevos casos detectados cada día, nuevos fallecimientos, pues se puede deducir de aquí que han entrado en eso que os decía, en la progresión exponencial, que ya ha arrancado, y esto, como bien sabemos con esta enfermedad, una vez se ha puesto en marcha, pues no se detiene. Y no se detiene porque no tenemos todavía los fármacos para detenerlo. Estados Unidos, como os decía, tiene estos 55.000 casos detectados y casi 800 muertos. En Ecuador hay más de 1.000. Si vamos a Hispanoamérica, más de 1.000 casos y 27 muertos. Evidentemente estas cifras os las estoy comentando ahora, pero no olvidéis que este es un programa en diferido y tendréis las cifras más exactas en el momento en que lo escuchéis, porque esto, por desgracia, aumenta cada hora. Y en México, en México el gobierno de López Obrador ha dado un espectáculo que podríamos calificar de lamentable. Es más, a ver si la semana próxima puedo preparar un programa sobre esto, porque lo cierto es que nos quejamos de lo mal que enfocó este tema el gobierno español, pero claro, los niveles de insensatez e irresponsabilidad de Andrés Manuel López Obrador han sido una cosa oceánica. Bueno, pues hoy por hoy en México, pues os doy los datos del último momento, pues lo que estoy viendo yo aquí ahora mismo. Tenemos, pues en este preciso instante, hay confirmados casi 500 casos y se han declarado oficialmente 5 fallecimientos. Bien, si abrimos la focal, o sea, un repaso general por cómo está el patio. Si abrimos la focal y miramos la crisis a escala global, nos encontramos con en estos momentos, nos encontramos con unas 1.500 millones de personas que no pueden salir de su casa. La mayor parte en la India,
como os he dicho antes. Narendra Modi dijo hace 2 días que, ordenó porque es el presidente del país, que no se podía salir de casa. Ya veremos cómo consiguen meter a los indios en casa. Es un país gigantesco, nada que ver con España, con Italia, incluso con los Estados Unidos. La India, con el único país que se puede medir en términos demográficos, es con China, y la sociedad india, como bien sabemos, es muy diferente en todos los aspectos, especialmente los culturales, a la sociedad china. Para empezar, es una democracia, cosa que China no lo es, y luego tiene una cultura muy distinta. También es un país tropical, es decir, que la gente pasa por costumbre bastante más tiempo en la calle. Las ciudades indias suelen estar atestadas, pero bueno, vamos a ver si lo consiguen o no. Pero aparte de esto, de los 1.500 millones de personas que están ahora mismo confinadas en sus domicilios, el comercio internacional no se ha detenido. Siguen circulando los barcos, los aviones de carga, etcétera, los camiones por las carreteras, los ferrocarriles y demás, pero sí se ha reducido a mínimos. La demanda ha caído en picado. Como bien sabemos, nosotros somos la demanda, y desde hace muchos días consumimos lo justo, es decir, la comida y alguna medicina si tenemos necesidad de ellas, y poquito más. Pero también ha decaído la oferta. Como es lógico, se han cerrado muchísimas fábricas, tanto en Oriente como en Occidente. Otras están abiertas, pero abiertas a medio gas. Bueno, leía el otro día, este es un dato que me llamó mucho la atención, lo leía en un semanario económico. Leía que los barcos portacontenedores que salen de los puertos de China van cargados de promedio al 10%. Ya os podéis imaginar, uno de estos barcos portacontenedores construidos todos en los últimos 20 años, gigantescos, que puede llevar miles de contenedores a bordo. Bueno, pues los tienen al 10%, no por nada, sino porque una parte de China ha cerrado, y lleva cerrada ya bastante tiempo, y porque el lado de la demanda pues se ha enfriado. En el caso del lado europeo yo creo que es obvio, porque no podemos tampoco consumir mucho, no nos dejan salir a la calle. Es decir, se consume poco, pero también se produce poco. Como podemos ver, es un círculo vicioso que empezó en China. Primero lo vimos desde lejos y no supimos verlo en toda su dimensión, pero es lo que estaba pasando, por ejemplo, en la provincia de Hubei hace solo un par de meses, y que ya se ha extendido por todo el mundo. En los países y zonas con la población confinada, los comercios, el caso de Italia, el caso de España, el de España a mí es el que más cerca me pilla porque vivo en ella, pues están todos cerrados con contadas excepciones, entre ellos los grandes almacenes, los centros comerciales, etcétera, y muchas fábricas o están cerradas o directamente o abren, pero trabajan al ralentí. Es decir, que la producción ha bajado muchísimo, se ha reducido. Desconozco en la medida, porque estos cálculos todavía no se han hecho, pero en muchos casos entiendo que la producción industrial se habrá desplomado bastante más incluso que los índices bursátiles. En España, por ejemplo, lo único que funciona es los negocios de alimentación, supermercados y demás, y el comercio electrónico. Eso sí, esto habrá que ver el impacto que está teniendo el comercio electrónico y el impacto que tendrá, que habrá tenido al final de esta crisis, y cómo ha conseguido mantener el único comercio que es posible hoy por hoy en España. Si quiere uno comprarse, no lo sé, un televisor, o quiere comprarse un teléfono, o quiere comprarse un mueble incluso, porque como bien sabemos en Amazon venden de todo. Cuánto habrán llegado a facturar y cómo han permitido las tiendas que venden a través de Internet. Amazon no es la única, son muchísimas las que lo hacen, y cómo muchas empresas que tenían el canal digital como algo accesorio lo van a terminar convirtiendo, para ellos ahora mismo es el único, y cómo les va a dar un cambio radical, y quizá muchos esto fortalecerá, estoy convencido, el comercio electrónico cuando toda esta historia pase y se pueda estudiar, contemplándola en su totalidad. Bien, pues entre medias, entre todos estos cierres que hay, el caso de las tiendas es masivo, pero también se puede ver los cierres en fábricas. Tenemos al sector del transporte, que está rindiendo al máximo, que como no podía ser de otra manera. La red también, el caso de las comunicaciones. Si nos quitan ahora mismo Internet, si nos quitan Internet, pues no me estaríais escuchando, porque este programa llega hasta vuestros oídos gracias a la red de redes. Bien, hay que quitarse el sombrero ante los transportistas y ante los que permiten que las comunicaciones y facilitan que las comunicaciones sigan fluyendo y sigan funcionando en todo el mundo. Que sin ello esto sería lo más parecido a aquella película
de Brad Pitt, no sé si la habréis visto, que se titula Guerra Mundial Z. Estaríamos casi en una película de zombies, completamente aislados en nuestra casa, enchufados al exterior exclusivamente por las emisiones de la televisión. Vamos, creo que después de esta crisis nadie tendrá el cuajo de poner en duda el valor que añade la distribución al producto. Muchos os preguntaréis, bueno, ¿y a qué viene a decir esto? Pues viene a mucho. Lo digo porque hace un par de meses, sí, exactamente, toda esta polémica son 2 meses, surgió en el mes de enero, hubo un acalorado debate en España. De hecho, no le preparé programa dedicado en la contracrónica, pero sí lo comentamos en la contrarréplica porque los contraescuchas me lo pidieron. Un acalorado debate en torno a esto, a cuánto ponía de valor la distribución, los transportistas, los supermercados, etcétera. Y el debate lo abrieron unos diputados de Podemos y perdimos unos cuantos días hablando de algo que era obvio. Tratamos algunos de hacer ver que era obvio, que el valor que ponían era muy grande y que justificaban que entre la huerta y el supermercado los productos se encareciesen. Y bien, algunos nos llamaron obviamente de todo. Ahora espero que después de esto, de esta demostración de valor, en el caso del transporte y la distribución, pues quede claro, no vuelvan a venirnos con esa historia de nuevo. Bien, gracias a una distribución que se ha demostrado modélica, y esa es la verdad, tanto en España como en Italia no se ha producido el temido desabastecimiento de hace solo un par de semanas o 10 días, cuando empezó el confinamiento aquí. Bueno, más allá de la, diríamos casi cómica, falta de papel higiénico de los 2 primeros días, que era poco menos que imposible conseguir un rollo de papel higiénico. Hoy, por supuesto, si vais a los supermercados los podréis encontrar sin problemas. Lo que sí se está distribuyendo, y además a gran velocidad, bueno, aparte del papel higiénico, que podéis encontrarlo, es el miedo. Y además muy rápido, ya digo. Se está distribuyendo miedo en grandes cantidades y en todas las direcciones. El coronavirus ha producido, y esto a estas alturas ya podemos asegurarlo, no es una especulación, podía ser una especulación hace 15 días, pero hoy por hoy no, ha producido una desglobalización masiva y acelerada, en cuestión de un par de semanas. La cooperación internacional, si bien no ha quedado rota, se ha quedado seriamente tocada. Afloran las suspicacias, y esto lo estamos viendo, suspicacias entre países. Hemos visto cómo se cerraban fronteras de un día para otro, cómo a ciertas nacionalidades se las vetaba, por ejemplo, para viajar. Son cosas que nos hubieran parecido sorprendentes el año pasado, pero que ahora mismo, por el miedo a esta enfermedad, pues ha habido nacionalidades como por ejemplo la de los chinos que no habían pisado China en su vida, pero por el mero hecho de ser chinos, pues ya se pensaba que eran portadores de la enfermedad. Lo mismo les ha pasado, por ejemplo, a los italianos dentro de Europa a lo largo del último mes. Pero vamos, la peor parte de toda esta gran crisis que estamos viviendo en estos momentos, yo creo que se la están llevando por ahora los sistemas sanitarios, que simplemente no estaban preparados para algo de esta envergadura. Y no hay mucho más que decir. Y creo que a la vista de cómo están los hospitales en países como España o Italia, pues es que la cuestión se explica sola. Tampoco podían estarlo, Ojo, no estoy ni muchísimo menos cargando las tintas sobre el sistema sanitario español o el italiano, para algo de esta envergadura, por lo menos, y para una enfermedad como esta, que aunque la mayor parte de los casos se presenta con los síntomas de una simple gripe, como sabíamos al principio, ya nos habían informado desde China, y que estamos viendo ahora mismo en Europa, bien, eso es para la mayor parte de los casos, pero es que en el resto derivan serias complicaciones respiratorias que son las que han puesto en jaque a los hospitales de todo el mundo y a todos estos sistemas sanitarios. Aún no podemos cuantificarlo con exactitud, pero un número considerable de muertes no las ha producido el virus en sí. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, sino la falta de capacidad de los hospitales, la falta de elementos como maquinaria de respiración asistida, la falta de ambulancias o incluso la falta de protección elemental, protección individual, como pueden ser las mascarillas o los famosos EPIs, que son estos dispositivos, esta especie de trajes que se ponen los sanitarios y que en España hemos tenido, creo que seguimos teniendo todavía una falta crónica de los mismos. Supongo que irán llegando a lo largo de los próximos días o las próximas semanas, pero bueno, para muchos desgraciadamente ya será tarde. Si todo esto se está produciendo en países del primer mundo con sistemas sanitarios muy bien financiados, como es el caso de España o de Italia, el otro día culpaban
al sistema sanitario español de estar mal financiado. Lo que se invertía en sanidad por habitante era poco, mientras que ponía el caso de Corea, ¿no? Corea del Sur. Bueno, alguien salió dando un número y dando la cifra y resulta que se invierte un poquito más por persona en España que en Corea del Sur. Lo que pasa es que no es solo cuestión de dinero, sino de saber utilizar ese dinero. Pero bueno, el hecho es que si estas cosas están sucediendo en países como el primer mundo, o como la propia China, que no está propiamente en el primer mundo, pero bueno, posee grandes reservas de riqueza y de capital humano, no quiero ni pensar la escabechina que puede producirse en países del tercer mundo, sobre todo los que tienen gran densidad de población y pocos recursos. Se me vienen algunos a la cabeza. Puede ser Indonesia, por ejemplo, la propia India, Bangladesh, que está al lado de la India, o Nigeria, por hablar del país más grande y más poblado de África. Bueno, no es el más grande, pero sí es el más poblado de África. Es cierto que son países con una población mucho menos envejecida, y bien sabemos que esta afección se ceba, especialmente con los mayores de 70 años, pero también sabemos que tienen sistemas de seguridad social, de sanidad en general muy precarios, y en los que las normas básicas de higiene muchas veces no pueden ni siquiera observarse, no digamos ya imponerse, porque hay poca disponibilidad de agua limpia, o lo difícil que puede llegar a ser pues cosas elementales en el primer mundo, como conseguir equipo de protección, como una simple pastilla de jabón, estoy hablando, no digo ya mascarillas FFP3, no. Una simple pastilla de jabón en ciertos lugares del mundo es casi un producto de lujo, o geles de estos geles que llevan, que ahora se han puesto de nuevo tan de moda y todo el mundo, se han acabado las farmacias, por cierto. Bien, esto hará que el virus cambie a sus anchas por el tercer mundo durante mucho tiempo. Y eso obliga a mantener muchas de las medidas de emergencia en activo durante también mucho tiempo. Cabría la posibilidad de que esto se termine convirtiendo en algo así como una enfermedad más del tercer mundo, al menos mientras no se desarrolle una vacuna y un antiviral efectivo. Porque al final, la clave de todo está ahí, y no le debemos dar muchas vueltas. Nuestra especie durante milenios, desde sus orígenes hasta el siglo pasado, combatió a las enfermedades pagando un alto peaje en vidas humanas, para conseguir la famosa inmunidad de grupo de la que hablaba aquí hace 2 semanas. Con eso empezó a romperse en el siglo XIX y se terminó de romper en el siglo XX. Hoy no combatimos a las enfermedades y a los gérmenes, poniendo muertos sobre la mesa. No es nuestra estrategia, no hay más, lo fue en el pasado, desgraciadamente, pero lo fue. Hoy los combatimos poniendo fármacos encima de la mesa. La gripe del 18, que traté aquí en la contrahistoria hace un par de semanas, se llevó por delante a unos 20 o 30 millones de personas, siendo conservador. Ya como os contaba en aquel programa, algunos lo llevan a 100 millones incluso. A día de hoy el coronavirus ha matado unas 20.000 personas en todo el mundo, que son muchísimas, obviamente, matará sin duda a muchas más, pero mucho antes de llegar a las escalofriantes cifras de la gripe del 18, se le habrá puesto coto. Es una cosa que tenemos que tener clara y eso es ya un motivo para el optimismo. No sabemos cuándo llegará la vacuna y el tratamiento antiviral, pero vamos, ahí debemos hoy por hoy depositar, una vez puestas las medidas más básicas para al menos detener la curva de contagios y que no se colapsen los hospitales del mundo, debemos depositar nuestras esperanzas para que algo pandémico, que es lo que tenemos ahora mismo entre manos, no se convierta en algo endémico. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Alberto de México, que nos trae una noticia muy graciosa, por lo menos graciosa es sin ninguna duda, aunque no ejemplar, del confinamiento en España. Buenos días aquí en México para ti, Fernando. Buenas noches allá. No sé si ya habrás grabado la contracrónica de hoy. Esto que te voy a comentar es una noticia mierder. Yo creo que queda ahí. Probablemente ya te has enterado, ¿no? Allá en tu país, en donde, por cierto, pues la están pasando muy mal con el asunto de la enfermedad COVID-19. Y la verdad, un abrazo desde México. Aquí todavía no llegamos a esos niveles, pero no sabemos si vamos a llegar. La noticia mierder de la que quiero hablar es de un sujeto en Toledo que se disfraza de perro para saltarse la cuarentena. Hay un video que anda circulando en redes sociales y se ve, de lejos se ve que sí parece un perro,
pero cuando se acercan ya se nota que es un tipo el que está disfrazado. Hazme el favor, hazme el favor. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, mi querido Fernando? Un abrazo, saludos desde México y vamos a salir de esta, ¿eh? Vamos adelante. Pues sí la veo, Alberto. Bueno, la había visto ya y la verdad es que no puedo evitar reírme cada vez que lo veo. Es inevitable. No puedes evitar reírte en cuanto ves la imagen, ¿no? Es algo esperpéntico. A ver, historias de estas, hay ya unas cuantas en España. A uno lo detuvieron por pasear un perro de peluche, esto fue de los primeros días, otro se disfrazó de dinosaurio y andaba por la calle vestido de dinosaurio. Claro, el día vio pensar, no puede pasar las personas, pues me he visto de dinosaurio y asunto resuelto. En Barcelona, esto fue el pasado fin de semana, la policía irrumpió en una orgía, así tal cual, como lo escucháis, una orgía, y se los llevó a todos a comisaría. Uno de ellos además estaba infectado, supongo que les dejaría vestirse antes, claro. Pero vamos, era previsible que pasasen cosas de esta naturaleza. Supongo que también estarán pasando en Italia cosas parecidas, pero claro, nos enteramos más de las nuestras, de las que nos pillan más cerca. Bien, seguimos con Luis, que trabaja en una farmacia y nos cuenta lo siguiente. Te escribo para comentarte dos cosas. Una, bueno, yo trabajo en temas de farmacia y lo de Fernando Simón diciendo que estos son peligros propios de la profesión y que entonces no nos van a dar equipos de protección, no nos van a dar EPIs. Bueno, pues nada, entonces que ellos se quiten los escoltas, que a Pablo Iglesias le quiten la protección de la Guardia Civil de la puerta de su mansión, porque son riesgos propios de la profesión, ¿no? A ver, las farmacias a día de hoy, bien, la Comunidad de Madrid está mandando a sus sanitarios, a médicos e enfermeros, a domicilio con la gente de riesgo y con los posibles enfermos de coronavirus para evitar que salgan de casa. Algo muy bien hecho, pero una vez que se les recetan los medicamentos, si tienes a alguien que puede ir a la farmacia por ti, cojonudo, si estáis todos enfermos o vives solo, pues nada, vete a la farmacia. O sea, estamos mandando a los médicos a los centros de los centros de salud a domicilio para evitar contagios, para evitar que los posibles enfermos y que la población de riesgo salga a la calle, que es algo correcto, y en cambio luego les decimos que se vayan a la farmacia. Por ejemplo, en la nuestra, yo me estoy encargando, yo me he aislado de los demás, ya no entro en la farmacia para evitar contagiar al resto, y me dedico a repartir a domicilio, por supuesto por motu propio y con medidas de seguridad pagadas por nosotros, pagadas por mí, a todos los, pues eso, toda esa población de riesgo y a esos enfermos que no deberían salir de casa y que por supuesto no queremos que salgan de casa. Bien, esto implica aislar a una persona del resto de la plantilla y esto implica, pero bueno, es que hay farmacias en Madrid, conocemos varios casos y me imagino que serán muchísimas más las que no conocemos, que toda la plantilla ha caído enferma y han tenido que cerrar. Presumiblemente después de haber contagiado a medio barrio hasta que empezaron a presentar síntomas. Una farmacia, toda la plantilla trabaja en un espacio bastante pequeño y bueno, pues las medidas de seguridad, muchas veces cuando la gente te viene desesperada, pues se las das a ellos antes de quedártelas para ti. Bueno, así con todo, y eso, el tema de las farmacias, que es grotesco y, mi opinión, criminal. Segundo caso es el tema de los muertos. No es que la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid no haya capacidad para enterrarlos, hay capacidad para enterrar a esa gente de sobra. No se tendrían que estar acumulando si las funerarias también tuvieran medidas de seguridad. Por supuesto, personal de una funeraria no va a tocar a un cadáver de un muerto por coronavirus, porque por miedo a contagiarse, sin medidas de seguridad no lo toca. Algo lógico, normal y que creo que cualquiera puede entender. Bueno, si no les das medidas de seguridad, no los entierran y ahí sí se acumulan esos cadáveres. ¿Por qué no se les dan medidas de seguridad a las funerarias?
por qué no se les dan medidas de seguridad a las farmacias. Ambos están expuestos, más que expuestos, y además están haciendo una labor que es necesaria para intentar parar esto. En cambio, las obras siguen funcionando, cosa que a mí me tienen que explicar qué de urgente tiene terminar el edificio de turno o los chalés de tal. A mí me tienen que explicar qué necesidad hay de terminar esas obras, de seguir trabajando, de seguir exponiendo a gente y molestando a los vecinos de paso, manteniendo la obra abierta. El tema del coronavirus y cómo estoy, otros 1000 ejemplos más de cuestiones donde el gobierno está haciendo completamente el ridículo y está estorbando más que ayudando a controlar la epidemia. Bueno, pues nada más, muchas gracias. No sé si esto es más para desahogo que para información, pero bueno, ahí queda a quien le pueda interesar completar la información de los sectores de los que no están hablando. Y bueno, muchas gracias por tu programa y enhorabuena. Sigue así. Un abrazo. Pues muchas gracias, Luis, por todo esto que nos cuentas. La situación, bien, sabes cómo se ha puesto esta última semana y que ha alcanzado cotas de despropósito inimaginables. Hace solo un mes, bueno, solo un mes y solo 2 semanas, ¿no? El caso de las funerarias yo creo que es el que más nos ha puesto los pelos de punta, ¿no? A ver, no sé las medidas de seguridad que deberían cumplirse dentro de una farmacia, pero entiendo que deben de ser altas porque es un foco de contagio. Es decir, el que está enfermo tiene síntomas, pues automáticamente al primer sitio que va a la farmacia, aunque sea solo a comprar paracetamol. Pero vamos, si no lo hayan previsto desde el gobierno, desde las instituciones, desde la administración, es porque les pilló de golpe, es porque no hayan previsto nada. Vamos, que ayer el ministro de Sanidad anunció la compra de un gran pedido de material médico, no sé cuántos millones de euros. Ayer, 25 de marzo, 10 días después de decretar el confinamiento. En fin, yo creo que con eso ya lo digo todo. Vamos ahora con Manuel de Málaga, que nos habla de las consecuencias económicas de todo esto. Hola Fernando y Contraescucha. Espero que esté llevando lo mejor posible estos días que estamos encerrados. Yo quería hacer un apunte sobre sobre el programa del otro día de las consecuencias económicas que puede tener esta crisis sanitaria, que van a ser inevitables. Comentaste que a nivel nacional podía ser algo similar al impacto que tuvo la guerra civil, lo cual estoy de acuerdo. Y a nivel internacional se está hablando mucho de algo parecido al crash del 29, lo cual también secundo porque están muchos países infectados y va a haber consecuencias económicas sí o sí. Está la economía parada en muchísimos países. Yo quería hacer un apunte, bueno, varios apuntes, pero sobre todo uno, y de ese uno pues se derivan varias. Digamos, al optimismo de que el impacto puede ser parecido a esa época, a los años 30, tanto aquí como en el mundo, pero yo creo que tenemos unos medios ahora, que yo creo que también estarás de acuerdo, que pueden hacer que digamos que las consecuencias sean menos graves. Por un lado, la globalización, es decir, que hay países que pueden estar ya recuperados, como China, dentro de unos meses, y digamos que comerciar entre países, o sea, un país puede rescatar a otro sin una inyección de capital directa, sino comerciando, es decir, no va a haber escasez de productos porque hay países que lo pueden proveer. Es lo que yo pienso que puede ser un punto a favor en, en esta crisis económica que va a venir ahora en relación a los años 30, que eso no estaba entonces. Y también Estados Unidos a ver qué hace al final Trump si decide salvar la economía a costa de no de hacer caso omiso, digamos, a lo que pase con el coronavirus allí, o ya se verá. En caso de que se salve también la economía estadounidense, pues añadiría la estadounidense a posibles economías que pueden tener buena calidad o buena salud dentro de unos meses. Y por otro lado, lo que tiene aquí en España mucho, aparte de empresas de alimentación y tal, que evidentemente no van a sufrir nada o van a sufrir poco porque evidentemente siguen su actividad, es el comercio electrónico. No solo me refiero a Amazon, que por descontado es
el caso más claro de comercio electrónico que no solo se ve afectado, sino que siempre que alguien necesita algo ahora recurre a Amazon. Pero bueno, entiendo que muchas empresas, digamos, españolas no, que operan en España, que, que tienen página online, pero no se usa mucho, están recurriendo al comercio electrónico también para, digamos, no tener unas pérdidas que sean insalvables. Está viendo el caso de Decathlon, que es una tienda física, pero que tiene también su apartado online, que no sé yo si lo usa mucha gente, pero desde luego que ahora están recurriendo a él para salvar pérdidas y me figuro que habrá otras multinacionales o tiendas medianas que estén haciendo algo similar. Entonces, yo creo que efectivamente las consecuencias o el impacto que puede tener la economía mundial es muy similar a lo peor del siglo XX, pero sí que miro con optimismo que tenemos unos medios, digamos, más óptimos o está la economía más optimizada para soportarlo, tanto la ayuda entre países en el libre comercio como lo que te he dicho, el comercio electrónico, que puede ser una salvación para la economía, digamos, para ralentizar el impacto y hay empresas que pueden estar ahora viviendo del comercio electrónico. Me gustaría saber cómo lo ves tú. Un saludo a todos y nos vemos. Pues mira, Manuel, las consecuencias serán más o menos duras y más o menos graves en función de cómo enfoquen los gobiernos la recuperación. No hay que darle muchas más vueltas y eso tampoco lo sabemos del todo. Nos lo podemos imaginar, pero no podemos asegurarlo. Si les da por cargarse la moneda, pues prepárate para una depresión larga y extremadamente dura. O si los países se cierran sobre sí mismos y se interrumpe el comercio internacional. No digamos ya si se empiezan a meter en guerras entre ellos, los distintos países. Entonces sí que apaga y acabamos ya con eso. Ahora, si se adopta una posición sensata de fomento de la producción y los intercambios empiezan a fluir de nuevo, no como si no hubiese pasado nada, pero bueno, que vuelven de nuevo las rutas marítimas y aéreas a funcionar bien, a ver, sin hacerse trampas monetarias y dejando que esto vaya reajustándose poco a poco, pues yo creo que saldremos de esta en cuestión de un año, si no menos. Pero vamos, recuerda que los gobiernos tienen demasiado poder y demasiadas ganas de enredar. Bien, vamos ahora con Alfredo, que nos habla de la rueda de prensa que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio ayer. Te comento información para que investigues un poco, bueno, o simplemente eches cuatro cuentas respecto a la rueda de prensa del ministro Illa, que decía que el mayor número de contagios se produjo a finales de febrero, pero un poquito más adelante decía que tardaba entre 8 y 10 días en verse los síntomas y por lo tanto saber el número de contagios que había. Y echando cuentas, y fue a finales de febrero, por lo tanto el pico máximo habría llegado pues a mediados de marzo, o sea, 10 días, 15 para el 15 de marzo. Pero es que resulta que el pico máximo no ha llegado todavía o estamos ahora en el pico máximo. Por lo tanto, a mí las cuentas y creo que a nadie le salen. No sé si hay algún estudio, alguien ha estudiado según los días que tardan en aparecer los síntomas, cuando cuando se produjo el mayor número de contagios. Que no sé por qué me da, ¿verdad?, que se produjo a 1 de marzo, en torno al 8 de marzo. No sé si puedes investigar un poco o alguien ha hecho estos números o estas cábalas y podrías decir si mi información es errónea o no. Muchas gracias por tu programa y siga así. Muchas gracias. Bueno, Alfredo, creo que no es ningún secreto si te lo digo, si ves la televisión, que el gobierno sigue haciendo malabares con esta historia. Lo sabe ya, los está haciendo ya con 10 pelotas y claro, algunas se le cae, obviamente, o se le caen casi todas. No sabe ni por dónde le vienen los palos y por la manera de actuar que tienen, yo por lo menos les veo muy noqueados y obsesionados únicamente con la comunicación y con salir vivos políticamente de esto. Es a lo único que le están dedicando tiempo, esfuerzo y te diría que hasta recursos, porque como bien acabamos de escuchar, los farmacéuticos no tienen con qué taparse y los funerarios tampoco. Pero en cambio, eso sí, hay una campaña en marcha, en todos los periódicos no, en los periódicos que son críticos con el gobierno no han puesto esos anuncios,
pero además esto desde el primer día. Si el confinamiento se decretó el 15, pues el 16 ya estaba toda la prensa afín, toda tapizada de estos anuncios gubernamentales. Muy bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de lo que comentaba yo ayer aquí, de estas razones, unas cuantas, por las cuales esta crisis era previsible, por lo menos para el gobierno, no sé si tan grande, pero sí desde luego una crisis en torno al coronavirus, y que no le pusieron oído, no es que hicieran oídos sordos, es que ignoraron todos estos avisos. El gobierno no se ha anticipado a nada ni ha inventado nada. Se ha limitado a tomar medidas similares a las tomadas en otros lugares cuando la situación ya no le permitía seguir con la inacción. Triste, pero ninguna sorpresa. La información sobre la contagiosidad y letalidad del COVID-19 siempre ha estado clara. Se trata de una enfermedad muy contagiosa y con una letalidad no muy alta, excepto en ancianos crónicos e inmunocomprometidos. Lo inesperado ha sido el ritmo de propagación, capaz de generar una avalancha de enfermos que, aunque el número de recuperados es abrumadoramente mayor que el de graves y fallecidos, ha supuesto el colapso de los sistemas sanitarios y una cantidad de fallecidos descorazonadora. Salvar vidas a través de un sistema sanitario no colapsado es la estrategia políticamente correcta, pues evita acusaciones de muerte por falta de medios o previsión. Y es por tanto la única estrategia aceptable por el gobierno y la razón del confinamiento de la población. Pero como el colapso es inevitable y sea mucho o poco es letal y este confinamiento lo prolonga, podemos concluir que esta decisión, a estas alturas ya la única posible, es contraproducente. Y una decisión obligada y contraproducente puede ser considerada la única posible y por tanto la mejor posible. Pero visto lo visto, la decisión mejor posible se acata, pero sin elogios. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado en la contracrónica de hoy. Mañana no habrá contracrónica, pero sí habrá contrahistoria porque será viernes y ya sabéis, toca contrahistoria y toca salir un poquito de todo esto de la actualidad, que como sabéis, abrir el periódico y cualquier día de la semana desde hace días es poco menos que asistir a un funeral. Volveremos, eso sí, este sábado, pero volveré con una contracrónica cultural. Y luego ya pues el domingo y el lunes volveremos a los afanes de todos los días. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana.